Conmemorando el Día Internacional de la Mujer, el grupo editorial Yuyarkuni tiene la oportunidad de entrevistar a la escritora Sara Beatriz Guardia. Ella es la directora y fundadora del Centro de Estudios de la Mujer en la Historia de América Latina, además de ser autora de diversas publicaciones donde resalta el rol de la mujer en la historia. Soy Sara Beatriz Guardia, fundadora y directora del Centro de Estudios La Mujer en la Historia de América Latina. Este centro surgió en 1998, que coincidió con la tercera edición de mi libro Mujeres Peruanas en otro lado de la historia. Fue un libro muy difícil porque cuando empecé a escribirlo, a partir de 1981, 82, no tenía un referente para poder apoyarme en la investigación. Tenía la convicción de que había una historia que se nos estaba enseñando, que era una historia eurocéntrica y patriarcal. Una historia que miraba todo lo que sucedía y lo que había sucedido durante el imperio de los incas, las sociedades andinas y la conquista desde la posición de los colonistas españoles. Que no había habido una voz que relate cómo fue ese mundo, qué significó ese encuentro violento, y que tampoco había una voz para haber contado quiénes eran las mujeres, qué hacían las mujeres. En ese sentido fue difícil y le llevé el libro, la primera edición, a Pablo Macera con la seguridad que me diría si valía la pena o no, porque estaba muy insegura, y él me dijo: yo voy a hacer el prólogo a la tercera edición, y él hizo el prólogo a la tercera edición. Confió en el libro y a partir de ahí me di cuenta que no era solamente un libro, sino la necesidad de un centro. El centro ha realizado hasta este momento varias investigaciones. La primera es la historia de las mujeres en América Latina, fue publicado como libro por la Universidad de Murcia. El segundo es cómo se escribe la historia de las mujeres. La tercera investigación y libro es Las mujeres que escriben en América Latina. El cuarto son Las viajeras, que es las mujeres que viajaron entre los dos continentes desde el siglo XVI al XX. Y los dos tomos de la independencia, tanto del simposio como del congreso. Siguiendo este orden cronológico, en agosto de este año estoy convocando, y ya estamos en toditita la formulación del programa, el Simposio Internacional Las Mujeres en la Formación de los Estados Nacionales de América Latina y el Caribe. El aporte de la historia de las mujeres hace que ese mundo jerarquizado no sea mirado con reverencia, no sea acatado con reverencia, sino que sea visto como un periodo, pero que no se reflejó que no refleja totalmente lo que pasó, porque ahí hay un actor histórico mudo, que es la mujer. Ahí no se escucha la voz de las mujeres. Lo que nosotros hemos intentado desde el 98 hasta ahorita es darle voz a esas mujeres, que se conozcan las mujeres de la independencia, que se conozcan las mujeres que combatieron, que se conozcan las mujeres que lucharon por la educación, las que escribieron, las que se pronunciaron, las que dieron su voz. Más que un aporte en un sentido, es cómo tú, o quizás ese sería el aporte, cómo tú haces para que este sujeto silenciado, que es la mujer, tenga voz y pueda expresar a través de los diferentes periodos cómo vivió, cómo sintió. Y ya hay formas de saberlo, o sea, hay que buscar mucho en los archivos, hay que buscar mucho, pero eso sería el aporte, no sé, a mí esas palabras de los aportes, los no aportes, yo creo que son las formas en que se va entre todos construyendo una historia, ¿no? Cómo se contribuye a la construcción de una historia.
circunstancias Clara Zetkin, el 8 de marzo de 1911, declara que ese sea el Día Internacional de la Mujer? Lo hace en un contexto en que la explotación de las mujeres en las fábricas era enorme. Las mujeres no solamente cumplían la jornada de trabajo de 8 horas, sino que además tenían que cumplir un trabajo suplementario en las casas, además más horas de trabajo, mal pagadas, mal remuneradas, sin derechos, sin beneficios, sin posibilidad de formar sindicatos, sin nada. Entonces ella, cuando lanza esta propuesta del Día Internacional de la Mujer, lo hace en defensa de las obreras, en defensa de las mujeres sin derechos, en defensa de todo un sector que tenía una situación de gran explotación, y lo hace en el Congreso Socialista en 1911. Es interesante cómo ese congreso es recogido acá en Buenos Aires, en América Latina. En primer lugar, que se recoge este llamamiento es en Buenos Aires durante el primer congreso feminista que hay en América Latina, que se produce el mismo año en Buenos Aires, donde se lanza una idea que me pareció muy interesante: es cómo cada año debía servir no para celebrar, ni para conmemorar, ni para cantar, sino para hacer un balance de hasta dónde hemos conseguido, cómo se ha avanzado. En ese sentido creo más en la palabra conmemoración que celebración, porque celebraremos, en todo caso yo celebraría el Día Internacional de la Mujer, el día de que las mujeres, y no las mujeres de Lima de clase media, las mujeres peruanas, las mujeres en el mundo hayan accedido a todos sus derechos. Pero no solamente los derechos económicos, también el derecho de ser ellas mismas, de tener una voz que podría ser discrepante. Porque tú puedes acceder al derecho al trabajo, a los diferentes beneficios y no ser libre. Estás circunscrita a un modelo en que te sitúa cómo debes sentir, cómo debes reaccionar, que es lo femenino que todavía existe y lo masculino, separado totalmente de las categorías, no en relación a lo femenino, debilidad. Y que yo quisiera ver si los hombres pudieran dar a luz la fuerza que se necesita para dar a luz, la fuerza que se necesita para crear los hijos, la fuerza que se necesita. Las mujeres no somos débiles, ni los hombres. Puede haber hombres débiles o mujeres débiles, pero como categoría. Eso, por ejemplo, o que la mujer femenina es dulce, callada, aunque sea una arpieza, que los dientes y los cuchillos después, es algo absurdo total. Esa máscara de la debilidad, porque se es femenina, ¿no? Esa postura que ni siquiera corresponde a una época, porque yo entiendo esa postura, por ejemplo, entre las élites durante el virreinato, ¿no? No combatía, no hacía esto, no hacía lo otro, no hacía, estaba circunscrita a la casa, entonces había todo un aparato. Ahora las mujeres hacemos todo, o sea, la cosa es que nosotras mismas reconozcamos esos derechos, porque te pueden otorgar muchos derechos y si tú no eres capaz de hacerlo. Por eso dice ese trabajo tan interesante sobre la esclavitud, un filósofo francés, ¿no? O sea, no te liberan las cadenas cuando te las quitas, sino tú te quitas, tú te liberas, tú dices hasta acá. Y es un proceso largo, difícil, compromete muchas cosas. Entonces pienso que el Día Internacional de la Mujer es un día interesante en las cuales se pueden unir varias acciones, que es una ocasión propicia para saber hasta dónde se ha avanzado y qué es lo que se necesita más o menos, qué es por dónde hay que avanzar. Creo eso en el Día Internacional de la Mujer. Pienso que las movilizaciones populares
las movilizaciones sociales, sobre todo, son consecuencia de una adquisición de mayor conciencia de lo que está pasando, ¿no? Y también de un clima de democracia, porque por mucha conciencia que puede haber de lo que está sucediendo, si no te permite marchar o levantar la voz, no lo vas a hacer. Son expresiones importantes en apoyo a medidas y también en lucha por medidas. Que se formen una enorme cantidad de gente que salga a las calles para pedir, para protestar, para pedir, es un signo importante, es un signo bueno en torno a lo que es la democracia, en torno a lo que son los derechos. Lo que me preguntan ellas es que si estas movilizaciones contribuyen a los cambios, pienso que son un factor. No creo que movilizaciones populares, movilizaciones sociales igual cambios. Creo que no es así. Creo que de todas maneras hay una contribución. Es muchísimo mejor que la gente salga y proteste y diga lo que siente, que esté en su casa viendo televisión, evidentemente. Y que las mujeres marchen mañana y que digan, falta esto aún, sí. Es importante. Ahora, que esto me produzca enormes cambios, creo que es un conjunto de cosas lo que producen los cambios, entre los cuales están las marchas. No he tenido una experiencia que me indique que hay un enorme sector de personas interesadas en la historia de las mujeres. Pienso que ha sido un camino no fácil, complejo. De hecho, cuando solicité apoyo económico que reciben las ONGs para este centro, que estaba inscrito como ONG, yo no tuve ningún financiamiento. Nosotros nunca hemos recibido ni un solo. ¿Por qué? Porque la gente con la que conversábamos, estoy hablando de comienzos del 2000, te decía, pero ¿cómo historia de las mujeres? Pero si esta es una sola historia, no hay historia de mujeres ni de hombres. Y no recibimos ningún apoyo. El primer apoyo importante que yo recibí fue de España, de la Universidad de Murcia, cuando hice un simposio y me quedé con el libro pidiendo a ver quién lo podía publicar, y fue la Universidad de Murcia la que publicó. Y esa universidad abrió los caminos a que ese mal sea conocido. Y cada evento, que hemos hecho, que en este momento somos el centro que más libros ha publicado en el Perú y que más simposios y seminarios y congresos ha realizado, casi uno cada 2 años, sin local, con una página web y sin financiamiento. ¿Por qué menciono esto? Porque se me ha pedido un mensaje a los jóvenes que les interesa la historia de las mujeres. Yo creo que el mensaje más importante que yo, por mi experiencia y por mi vida, podría dar es que cuando uno cree en algo, debe seguirlo, sea esta historia de las mujeres, sea otra visión. En el caso de la historia de las mujeres, creo que es importante continuar. Se ha avanzado, hemos abierto un gran camino, pero todavía estamos ni a la mitad. ¿Y saben por qué no estamos ni a la mitad? Porque uno puede ir a una universidad, yo tengo muchas conferencias, sí, todo está muy bien, pero las veces que he solicitado que el Ministerio de la Educación introduzca en la historia del Perú la historia de las mujeres, no existe respuesta. La historia que se estudia en los colegios actualmente y en las universidades es una historia que no difiere mucho de la historia que se estaba llevando hace varios años. Quizás el cambio más importante ha sido la etnohistoria, cómo empezar a entender el mundo andino y etcétera. Creo presencia con mujeres de María Rostorowski, que estudió a las mujeres en el imperio incaico, el Tahuantinsuyo, fueron las que empiezan a abrir esto. Creo que hay que continuar, creo que hay mucho que continuar, que no es
no es una decisión de esas que te va a traer movilizaciones populares o te va a traer financiamiento o luz y pantalla. ¿Por qué? Porque nadie está interesado en cambiar la historia. Todo el mundo quiere que la historia sea como se enseña. 1 más 1 son 2 y el otro vino y dijo. Pero felizmente, no solamente la historia de las mujeres, la historia del Perú, la historia de América Latina, la historia de Europa, la historia de los pueblos está cambiando, y está cambiando con una nueva visión. Y esa visión es, la voy a ver desde la perspectiva de lo que hicieron los hombres y las mujeres, desde la perspectiva de qué pasó con los sectores explotados. Por ejemplo, en este momento, Día Internacional de la Mujer, muy bonito, todas las marchas, todas las conversaciones. Yo he tenido oportunidad de viajar al interior del Perú y cómo viven las mujeres campesinas, ¿no? ¿Qué derechos tienen? ¿Dónde están sus reivindicaciones? ¿Dónde está lo que se podría hacer? Siguen totalmente marginadas. Y no solamente marginadas, el frío que hay en algunas regiones sin ningún tipo de apoyo. O sea, sigue siendo el Perú una república centralista, ¿no? Mucho menos que en el siglo pasado, pero centralista. Entonces yo que pienso que no hay un consejo que yo podría dar a ningún joven. Yo creo que lo que hay que hacer es luchar por cambios, luchar por ver la historia desde una perspectiva integral, que integre todas las capas sociales, que integre la voz de los humildes, de los explotados, la voz de las mujeres, la voz de los hombres. Lo primero que hice en CEMAL fue que cada vez es un centro solo de mujeres. En CEMAL participan hombres y los hombres tienen una participación importantísima. Y lo que se ha logrado de que escriban y estudien los hombres sobre la historia de las mujeres me parece importantísimo, porque somos una sociedad en la que tenemos que avanzar